Es verdaderamente asombroso cómo se han desarrollado los últimos acontecimientos. La eurodiputada de Podemos, Isa Serra, no ha dudado en calificar las recientes declaraciones de Íñigo Errejón, ex líder parlamentario de Sumar y uno de los políticos más influyentes del espectro progresista, como un claro ejemplo del discurso de ultraderecha. La controversia estalló cuando Errejón cuestionó abiertamente la veracidad de la denuncia por agresión sexual presentada por la actriz Elisa Muyla. Errejón, en una serie de intervenciones públicas, llegó a afirmar que la denuncia era falsa y acusó a Muyla de actuar de mala fe, insinuando que su testimonio no era sincero. Estas declaraciones no solo generaron un profundo malestar en la opinión pública, sino que también desataron una avalancha de críticas, tanto dentro como fuera de su propio partido. La acusación de Errejón no solo fue rechazada por gran parte de la sociedad, sino que fue percibida como un ataque directo a la credibilidad de las víctimas de violencia sexual. Antes de continuar con el vídeo, suscríbete si quieres. No te gusta que Errejón esté en el gobierno. Para Isa Serra, las palabras de Errejón son un claro ejemplo de una postura que no solo es errónea, sino que refleja una actitud profundamente perjudicial hacia las víctimas de agresiones sexuales. La eurodiputada de Podemos considera que este tipo de declaraciones responsabilizan a las víctimas, algo que según su análisis es una característica propia de la derecha más radical y conservadora. Según Serra, la actitud de Errejón no solo pone en duda las denuncias sin tener pruebas que las desmientan, sino que también socava la confianza en los mecanismos judiciales y de apoyo a las víctimas. En una sociedad democrática y progresista, afirma Serra, las víctimas deben ser escuchadas y apoyadas, no cuestionadas ni estigmatizadas sin fundamentos claros. Cuando una mujer denuncia una agresión, lo esencial es apoyarla. El deber de la sociedad y de las instituciones es ofrecerle todo el respaldo necesario, no dudar de su palabra sin pruebas que lo respalden, destacó la eurodiputada de Podemos, dejando claro que este tipo de conductas pone en riesgo el bienestar de las víctimas de violencia sexual y dificulta el acceso a la justicia para quienes sufren estos delitos. Serra también aprovechó su intervención en la manifestación celebrada en Madrid en apoyo a la autodeterminación del Sáhara Occidental, para reforzar su postura en defensa de las víctimas y denunciar la actitud de quienes, como Errejón, cuestionan las denuncias sin pruebas. Además, la portavoz de Podemos no perdió la oportunidad de recordar que el propio Errejón había afirmado en el pasado que no hay denuncias falsas, una declaración que, según Serra, demuestra una contradicción flagrante en el discurso del político. Es muy grave que un político que en su momento defendió que no hay denuncias falsas, ahora ponga en duda la palabra de una mujer que denuncia una agresión, apuntó Serra. Este giro en el discurso de Errejón, que parecía desentenderse de sus propias declaraciones pasadas, fue interpretado por la eurodiputada como una muestra de incoherencia y falta de principios, algo que no hace más que aumentar la desconfianza hacia sus palabras. Este enfrentamiento político y moral ha tenido consecuencias mucho más allá de las disputas internas entre figuras de la izquierda. La controversia ha escalado, tomando un giro inesperado debido a una decisión judicial que suspendió temporalmente la investigación sobre la denuncia de Muyla. La pausa fue tomada tras la baja médica de Carla Val, la abogada de Muyla, quien se encuentra en un avanzado estado de gestación, lo que motivó la necesidad de suspender la actividad judicial de forma temporal. Sin embargo, la defensa de Errejón ha aprovechado esta situación para señalar que la suspensión de la investigación es un intento de retrasar el proceso judicial, lo que consideran una estratagema para que la denuncia de Muyla se diluya o pierda fuerza con el paso del tiempo. El equipo legal de Errejón ha calificado esta pausa como un abuso de derecho, ya que, según ellos, no existe una justificación sólida para que se suspenda la investigación, lo que está perjudicando gravemente a su cliente. De acuerdo con la defensa de Errejón, la prolongación innecesaria de este limbo procesal está afectando su reputación y su derecho a defenderse de las acusaciones que se le imputan. Errejón, quien en su momento se mostró como uno de los principales impulsores de la transparencia y la lucha contra las injusticias, ahora se enfrenta a una situación que pone en juego no solo su reputación, sino también su capacidad para ejercer su defensa de manera justa. La defensa del exlíder de Sumar ha solicitado que el caso se reanude de inmediato, para permitir que Errejón pueda declarar ante la justicia y exponer su versión de los hechos. El equipo legal de Errejón sostiene que la reanudación de la investigación es crucial para esclarecer la verdad de los acontecimientos y para garantizar que el proceso judicial se lleve a cabo sin dilaciones innecesarias. Argumentan que este tipo de suspensiones no solo perjudican a Errejón, sino que también afectan la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, especialmente cuando se trata de casos de tanta gravedad como las denuncias de agresión sexual.
El caso se ha convertido en un complicado entramado de acusaciones y contraacusaciones, en el que el debate sobre la veracidad de las denuncias se mezcla con cuestiones legales y éticas sobre el comportamiento de los implicados. Los medios de comunicación han puesto su atención en cómo este enfrentamiento entre figuras políticas está tomando una dimensión mucho mayor, saliendo de las fronteras del debate interno de Sumar y afectando directamente a la percepción pública sobre el manejo de las denuncias de agresión sexual y las prácticas judiciales. Al mismo tiempo, este caso refleja la tensión entre el principio de presunción de inocencia, fundamental en el sistema judicial, y el apoyo incondicional a las víctimas de agresiones sexuales, que muchos consideran esencial para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. En última instancia, el caso ha puesto en evidencia la compleja interrelación entre la política, la justicia y los derechos de las víctimas. Mientras algunos exigen que se resuelva de manera urgente, otros consideran que las pausas procesales son necesarias para garantizar un juicio justo. Lo cierto es que este enfrentamiento no solo pone a prueba la cohesión interna de Sumar, sino también la manera en que la política española está abordando cuestiones tan sensibles como las agresiones sexuales y las denuncias públicas. La defensa de Íñigo Errejón ha puesto de manifiesto una serie de preocupaciones cruciales sobre la prolongada pausa judicial que afecta al caso en cuestión. Su equipo legal ha señalado lo que consideran un limbo procesal, en el cual la incertidumbre que rodea tanto la evolución del proceso judicial como la imagen pública del político se está convirtiendo en un factor perjudicial. Esta pausa, según la defensa, no solo está retrasando innecesariamente la resolución del caso, sino que también está afectando la capacidad de Errejón para ejercer su defensa de manera efectiva. Según los abogados del político, el hecho de que no se haya nombrado un sustituto formal para la abogada de Müller, cuya situación ha generado el retraso, ha complicado la marcha del procedimiento. Esta falta de claridad respecto a la continuidad del proceso judicial no solo ha provocado un estancamiento en los avances, sino que también ha generado una atmósfera de incertidumbre que, en su opinión, está perjudicando gravemente la defensa de Errejón, quien sigue viendo su reputación pública puesta en entredicho sin que haya una resolución clara del asunto. El equipo legal de Errejón considera que este retraso podría estar generando un perjuicio injustificado hacia su cliente, quien se encuentra en una situación complicada, tanto judicialmente como a nivel de imagen pública. Según su interpretación, la falta de un avance definitivo en el caso podría ser vista como un reflejo de ineficiencia en el sistema judicial, algo que, en su opinión, podría estar siendo utilizado para socavar la figura del político, a pesar de que, hasta ahora, no se ha demostrado la veracidad de las acusaciones que pesan en su contra. Además, la defensa ha destacado el hecho de que las recientes declaraciones de la denunciante sugieren que Müller podría estar preparando nuevas acusaciones. Esta información ha provocado que la defensa de Errejón interprete que la denuncia original carece de pruebas sólidas y no tiene base suficiente para sostenerse, lo que contribuye aún más a la percepción de que el caso ha sido manejado de manera poco rigurosa y transparente. La reacción de la defensa ha sido tajante, calificaron la situación como jurídicamente y humanamente inaceptable, exigiendo que el caso se resuelva lo antes posible, con el fin de garantizar que se haga justicia de manera equitativa, clara y transparente. En este contexto, la defensa no solo está luchando por la reputación de Errejón, sino también por lo que consideran un derecho fundamental, el de un proceso judicial justo y sin dilaciones indebidas. La continua suspensión del caso y la falta de avances han generado una creciente sensación de injusticia, tanto para el político afectado como para los observadores externos que siguen el desarrollo del proceso. Lo que parecía ser un caso en el que se ventilarían acusaciones de abuso sexual se ha transformado en algo mucho más complejo y sorprendente. En medio de esta tormenta judicial y política, ha emergido una nueva narrativa que ha dejado a muchos desconcertados. En cierto sentido, la figura de la víctima en este caso ha pasado a ser el propio Íñigo Errejón. Esta reversión de roles, en la que el político, inicialmente acusado de conductas impropias, se ha convertido en una figura que, según su defensa, está siendo injustamente tratada por el sistema judicial, es un giro irónico y, para muchos, llamativo. El concepto de víctima ha evolucionado dentro del contexto de este caso hasta convertirse en un punto de fricción, ya que se está acusando a los procedimientos judiciales de ser inadecuados y de afectar injustamente la imagen pública de Errejón. Esta transformación en la narrativa del caso ha complicado las dinámicas tanto dentro del ámbito político como en el judicial, dejando en evidencia cómo las percepciones y los roles de los involucrados pueden cambiar rápidamente, lo que genera una controversia mucho más amplia. Como es común en el ámbito político,
las circunstancias en los casos judiciales pueden verse influenciadas por intereses y estrategias que no siempre son evidentes. En este caso, el giro que ha tomado la situación refleja cómo la política, que inicialmente parecía estar relacionada con un acto concreto de denuncia, ahora está inmersa en un debate más amplio sobre el funcionamiento del sistema judicial, la presunción de inocencia y la reputación de los implicados. La acusación inicial, que parecía apuntar directamente contra Errejón, ha dado paso a una disputa mucho más compleja, en la que las cuestiones legales se entrelazan con los intereses políticos, tanto de los involucrados como de los observadores externos. El caso se ha convertido, en muchos aspectos, en un terreno de lucha por el poder simbólico y la percepción pública, donde las fronteras entre la justicia, la política y la ética comienzan a desdibujarse. Este tipo de situaciones pone de manifiesto las profundas divisiones que existen dentro de la política española, especialmente cuando se tocan temas tan delicados y complejos como las denuncias por agresión sexual. La polarización que caracteriza actualmente el panorama político del país se ha visto reflejada en los debates sobre este caso, donde los discursos a favor de la defensa de las víctimas y aquellos que apelan a la presunción de inocencia se han confrontado de manera aguda. Las acusaciones, lejos de clarificar los hechos, han generado un caldo de cultivo para el enfrentamiento político, exacerbando la división entre diferentes sectores de la sociedad y la política. El caso que involucra a Íñigo Errejón ha adquirido una dimensión mucho mayor que la de una simple denuncia de abuso sexual. En un principio, el foco estaba en las acusaciones que se presentaron contra el político, pero a medida que el proceso judicial ha avanzado, la controversia ha ido girando hacia un debate más amplio sobre la ética de los procedimientos judiciales, la presunción de inocencia, y, sobre todo, la relación entre la política y la justicia en España. Este caso se ha convertido en un auténtico campo de batalla donde se dirimen no solo los hechos y las pruebas, sino también los valores fundamentales que deben regir las instituciones judiciales y políticas. Por un lado, los defensores de la víctima insisten en la gravedad de las acusaciones y reclaman una respuesta contundente y rápida de las autoridades judiciales. Para ellos, minimizar o desestimar el alcance de las denuncias sería una falta de respeto hacia la víctima, además de un mensaje peligroso para otras personas que pudieran estar en situaciones similares. En este sentido, abogan por una acción inmediata, no solo para garantizar la justicia, sino también para dar una respuesta firme ante lo que consideran un problema de fondo relacionado con la violencia sexual y el trato que se le da a las denuncias dentro del sistema judicial y político. La postura de los defensores de la víctima también pone en relieve la necesidad de asegurar que los derechos de las personas que denuncian estos crímenes sean protegidos, sin importar la posición o el poder de la persona denunciada. En contraste, la defensa de Errejón sostiene que el proceso está siendo manipulado y que las acusaciones carecen de fundamento. Su equipo de abogados argumenta que las pruebas no respaldan las denuncias y que, más allá de la denuncia inicial, no existen elementos concretos que puedan corroborar los hechos que se le imputan. En este sentido, subrayan que el caso está siendo utilizado como una herramienta para atacar políticamente a Errejón, en un intento de desprestigiarlo públicamente. Además, la defensa pone de manifiesto que el proceso judicial se ha visto marcado por retrasos y alteraciones, lo que ha generado una sensación de injusticia tanto en el político afectado como en muchos de sus seguidores. Para la defensa, el proceso judicial no solo debe ser justo, sino también percibido como tal, y lo que se está produciendo en torno a este caso ha comprometido gravemente la confianza en el sistema. Este enfrentamiento entre los defensores de la víctima y la defensa de Errejón ha trascendido las cuestiones legales inmediatas y se ha convertido en un dilema más profundo sobre la ética de los procedimientos judiciales y el papel de los actores políticos en situaciones tan delicadas. Lo que originalmente parecía un simple caso judicial de abuso sexual ha evolucionado hacia una discusión mucho más compleja sobre la legitimidad de los procedimientos judiciales, el acceso a la justicia y la necesidad de garantizar la transparencia y la imparcialidad en los casos que involucran a figuras políticas. De alguna manera, el caso ha puesto en evidencia que la política y el derecho son dos esferas que no siempre se complementan de forma armónica, sino que, en ocasiones, pueden entrar en conflicto, especialmente cuando se encuentran involucradas personas con gran poder político. Este conflicto ha dejado en claro que las dinámicas judiciales y políticas en España están fuertemente entrelazadas, y que los casos que involucran a figuras públicas son susceptibles de ser utilizados para fines políticos.
La forma en que se manejan los procesos judiciales puede estar influenciada por una serie de factores que van más allá de la objetividad y la imparcialidad, y este caso ha evidenciado cómo las partes involucradas pueden manipular la narrativa para favorecer sus propios intereses. Si bien el sistema judicial está diseñado para ser imparcial y objetivo, la realidad es que en el ámbito político las acusaciones, las defensas y las estrategias a menudo se mezclan, lo que puede crear una imagen distorsionada de la verdad. El caso de Errejón también ha puesto en primer plano el creciente problema de la desconfianza en las instituciones, especialmente en lo que respecta a la justicia y la política. A medida que la controversia se alarga y se intensifica, muchos ciudadanos comienzan a cuestionar la transparencia y la imparcialidad de las autoridades judiciales, lo que afecta la percepción pública del sistema. La falta de claridad y la dilatación del proceso judicial no solo han generado incertidumbre sobre los hechos que se están juzgando, sino que también han alimentado una creciente desconfianza en la capacidad del sistema para manejar casos de alta envergadura política sin verse contaminado por intereses partidistas. A medida que el caso se desarrolla, se hace cada vez más evidente que la pregunta central no es solo si Errejón es culpable o inocente, sino si el sistema judicial puede garantizar un juicio justo y transparente en un contexto altamente politizado. Este aspecto es fundamental, ya que la resolución del caso tendrá un impacto directo no solo en el político involucrado, sino también en la confianza pública en la integridad de las instituciones judiciales. En un clima de creciente polarización política, donde la división entre las distintas facciones políticas es cada vez más pronunciada, los ciudadanos se encuentran ante un dilema: ¿pueden confiar en el sistema judicial para tratar estos casos con imparcialidad? ¿O están siendo influenciados por fuerzas externas que buscan moldear el resultado en función de intereses políticos? En este contexto, el caso ha puesto en evidencia las dificultades inherentes a la gestión de los temas judiciales en el actual clima político de España. La polarización no solo afecta a los actores directamente involucrados, sino también al público, que se ve arrastrado por los debates y las acusaciones cruzadas. Los discursos sobre la defensa de la víctima, por un lado, y la presunción de inocencia, por otro, continúan generando un ambiente de tensión, en el que las líneas entre la justicia, la política y la ética se difuminan. Este caso se ha convertido en un terreno fértil para la especulación y la manipulación de la opinión pública, algo que complica aún más el papel de los medios de comunicación, que deben equilibrar la necesidad de informar con la responsabilidad de no contribuir a la desinformación. En última instancia, el caso de Errejón ha subrayado la dificultad de tratar casos judiciales de alto perfil político de manera objetiva y justa. No se trata solo de resolver un conflicto legal, sino de gestionar el impacto que ese conflicto tiene en la sociedad y en las instituciones del país. Las tensiones políticas, sociales y éticas que emergen de este caso seguirán siendo un tema candente en la esfera pública, y su resolución podría marcar un antes y un después en la forma en que se gestionan los casos judiciales relacionados con figuras políticas en España. Este dilema complejo, en el que se juegan cuestiones de ética, política y justicia, seguirá siendo un punto de fricción, y lo que comenzó como un caso judicial podría convertirse en una reflexión más amplia sobre la salud del sistema judicial y el equilibrio entre el derecho y la política en un contexto de creciente desconfianza pública.